Mónica FM Astral. La radio que le dio un giro a tu imaginación. A las 18:18 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Uritorco, a través de la sintonía 93.7 en Capilla del Monte, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, y también a través de la www.fmastral.com.ar en el planeta y sus alrededores, y también en el rebote galáctico. Comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Esa es la factura. Se escucha perfecto. En cabina de controles, operación técnica y la atención telefónica en el número fijo de la FM Astral, el 482-303, pero también en la nueva cabina de celular que tenemos en la nave, ahí en la parte antes de ir a de donde salen las naves más chiquitas, el 3548-549
752. 3548 549 752. Es ahí donde los argentinos nos ponen una moneda y logran hablar más de media hora desde el espacio hacia aquí, hacia la Tierra, porque emulan otras épocas que vivieron. Bueno, estamos con mi piloto de tormentas, Claudio Antonio Felitti. Estamos también en el 35 48 40 10 13 para mensajes de texto, WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram, audios y videos a este programa Cielos Profundos, o para conectarte con quien te habla, el viajero galáctico, gratis, Fernando Diz. Camioneros me consiguió un pase. Bueno, aquí estamos para compartir un vuelo de Cielos Profundos muy especial. Primera vez que merendamos en Cielos Profundos, en 27 años, primera vez que merendamos en Cielos Profundos. Hoy está Guillermo D'Ángel, a quienes ustedes están viendo a través del canal de YouTube de Cielos Profundos, el autor de este libro. Vamos a sacar el originalísimo de todo, desteñido ya por el tiempo, que miren el colorcito que tiene ahora. Esta es la edición de ahora y esta es la segunda. Mira como qué bien que las conservás vos. Bueno, este yo lo veo siempre, le pego miradita siempre. Autografiado, ya en aquella época, en el año... no, me lo autografiaste el otro día en el escenario, porque me lo había regalado en el año 95, ¿no? Cuando apareció. No, estaba recordando. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, ¿cuánto hace? Pero sé lo que estoy recordando. Hace 27 años que te quiero invitar. Pero estoy recordando que esta es la tercera vez que haces una nota conmigo para Cielos Profundos. Sí, pero a ver como si te solista. acordás la primera. La primera la hicimos en Confitería City. Muy bien. Hablando sobre la autoría tuya de Luces sobre el Uritorco, ¿sí? Que en realidad, bueno, tuvo el dictado de Jorge Suárez, pero el que le dio formato de libro y salvó las papas fue el amigo Guillermo D'Ángel. Yo eso lo supe en aquel momento. A Suárez le temblaba la pera cuando digo, yo sé que vos no escribiste el libro. O vos te pensás que un tipo que fue librero durante tantos años no había leído nada nunca y no se daba cuenta de montones de cosas, ¿viste? Entonces el libro tenía una mano importante y el señor que está aquí a mi derecha fue el responsable de esa edición de Luces sobre el Uritorco que se dejaba leer, ¿sí? Que se dejaba leer. Igualmente dentro de poquito vamos a ver originales, les voy a mostrar algunas páginas originales escritas a máquina, dictadas por Jorge Suárez, a una dactilógrafa amiga mía, allá lejos y hace tiempo. Digo para que sepan que, porque cuando yo les digo que estuve en casi todas, no en todas, pero en casi, ¿quiere más café? Sirva, si se quiere servir, mirá que este es un, no, servite nomás a lo que haya. Ese es un, tenía jengibre, porque la correntina toma el mate con jengibre, con el agua, y por ahí tiene un gustito a jengibre el café. Lo que me costó sacar el jengibre, si alguna vez se me ocurre hacer lo que hacen muchos, que hacen sorteo de feta de salame, de queso, un pedazo de pizza y todo eso, vamos a hacer un torneo, y el torneo va a ser, sacá de un termo, pero de un termo como esto, de los termos caros y todo eso, pedazo de jengibre, a ver cuánto tardás. No sabés, casi dejo los dedos ahí adentro. Es impresionante. La rodajita de jengibre para que... No, este es de los buenos. Este es un símil... Está bien, pero ¿qué lo pone a presión? Para que entre, claro. Vos no sabés, no sabés, no, es que estaba con agua. Esto conservan el frío o el calor mucho tiempo. No sé si por años, pero bastante tiempo. Y fue toda una odisea del espacio sacar el jengibre. ¿La galaxia dura también? Todavía no lo llevé a la nave. Yo creo que cuando me vean con una cosa tan antigua van a decir, le agarró el viejazo al comandante y me van a destituir inmediatamente, está pasado de edad, van a decir y me van a rajar. Bueno, este era el original.
de La ciudad perdida de Erx, el primer libro de investigación sobre el tema Erx. Porque el primer libro de difusión fue Erx Mundo Interno, con la autoría real de Ángel Cristo Acoglanis, la autoría en la redacción de Lino Marcos Budiño, y el beneficiario de todo eso fue Trigueiriño, ¿sí? Que después los muchachos podríamos decir, del círculo más íntimo de Acoglanis, que habían formado parte de toda esa historia, se enojaron porque Trigueiriño no siguió los lineamientos exactos de la cosa. Eso está grabado, lo deben haber escuchado algunos, que la gente decía, no, a nosotros no nos gustó lo que hizo después, qué sé yo, y después se fue a la mierda. Bueno, pero son temas de otro programa. Bueno, déjeme decirle que desde Rosario, Argentina y el Rebote Galáctico mandan saludos. Desde Mendoza, qué placer, gran libro, gran autor Guillermo D'Ángel. Sí, señor. Gracias. Ojalá hablen del relato de persecución y algunos otros más del final del libro. No sé, es lo que... Acá yo lo invité, le preparé café. Bueno, a vos también. Esto es Cabral. Por eso, como tengo hoy... Esto es Cabrales de la planta, arrancada por el propio Cabrales, por el viejo Cabrales que me mandó me está convenciendo. Para que hable, ¿viste? Y les compré facturita del chamán. Sí, está bien. No sé qué más no las nombre porque ¿las pagó? ¿Qué? ¿Las pagó? No. ¿Cómo que no? Sí que la pagué. Por eso, no lo nombre entonces. A ver, que tiene media docena. Pero igual la dijo chica Claudio después se encarga. No, yo no dije eso, ni lo volveré a decir. Porque sabe que te gustan las cosas. Entonces yo aproveché y dije, sí, Claudio, el operador, el pelado. Sí, viene siempre, me dijeron. Bueno, notá que él me mandó a comprar. En realidad, la otra media docena la tengo escondida acá. Le dijiste, lo tengo en la cabina de la nave y no puede bajar. Y no puede bajar. Bueno, vamos a empezar por el principio de los principios de todo, y es preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro en aquel momento? ¿No? Vos que no sos nacido y criado, pero sos crecido, de familia de Capilla del Monte también, sos crecido acá. ¿Qué te llevó en aquel momento? Porque esa nunca te la pregunté. ¿Por qué se te ocurrió escribir sobre esto pudiendo escribir sobre extraterrestres? No. Ahí está el tema, yo creo que un tema fundamental y tiene que ver con mi enfoque de Erx. A ver. Para mí Capilla del Monte era magia antes de los ovnis y de todo eso. Sí. Había un folclore rural, que yo siempre distingo el folclore rural como un sociólogo del folclore urbano, que muchas veces la gente que viene de ciudad tiene una interpretación de las luces distinta a lo que tiene la gente de acá. O sea, a mí me encantaba Capilla, yo venía desde chico, realmente de bebé, tengo fotos, pasaba largas vacaciones acá, y en mi grupo de amigos capillenses lo que más funcionaba era esa especie de folclore rural donde aparecía un ahijado del diablo, y vos hablabas con habitantes viejos, justamente te hablaba de Turín. El papá de Turín. El papá de él. El papá de Turín, sí, que siendo chico te contaba que lo había conocido a don Pepe II, así se llamaba, a quien consideraba un ahijado del diablo, lo que quería decir, un señor que había entablado una relación con el demonio, y por esa razón tenía ciertos poderes, pero que el solo hecho de haber hecho ese pacto implicaba también determinadas cosas que hicieron que, por ejemplo, se pegara un tiro al final de su vida. Mira, fuera ¿vos recordás por qué año se mató ese hombre? Bueno, ese es el gran misterio. Qué genial. Lo mismo me pasó después con el ermitaño. Y yo creo que esa es la condición del mito. Sí. Cuando yo hablo con don Arturo Montañés, que es el papá de Turín, él me dice que era un señor ya muy anciano, 80 y pico de años tenía en ese momento,
él me decía, yo tenía 9, 8 años y atendía en un boliche de campo, Sí, donde los sábados venían a caballo todos los criollos sí, y a tomar, por supuesto, alcoholes, ¿no? sí. Grapa, Ajenjo, todas no esas sé cosas si que había en tanta aquella época. afinable ajenjo, pero bueno, pero las cosas que se tomaban, viste, en esos lugares. Sí, Y lo que me contó él, siendo testigo, era que una noche sí, don Pepe II aparentemente se queda sin billete, sí, pide que le fíen, alguien dice no puedo porque no está el dueño, porque no esto y el otro, bueno, no te preocupes. Se va, y sí. se va unos 15 minutos, media hora, y era un señor que vivía en los datos que yo puedo, en Copacabana. Y acá Ajá, estamos hablando cerca de Charbonnier. sí. La cuestión es que vuelve a los 15 minutos, sigue tomando y aparece con billete. Entonces se sospechó que lo que había ocurrido es que escondía dinero ahí cerca del Mira. lugar. Ajá, El tema es que al día siguiente sí. vuelve don Pepe II al mediodía ya, y entonces le dice al dueño del boliche, mire, vengo a arreglar un asunto que tengo con usted. Fíjese en la caja. Dice, le vengo a cambiar las chalas que hay. Y entonces me contaba don Arturo, dice que en los billetes de $1, había mezclado chalas cortadas como billetitos. Y esa noche había atendido un montón de gente y a todos los había engañado con las chalas. O estaban todos borrachos. Estaría muy pasado de bebida. Años. Él tenía 9 años. Claro. Y él lo vio, dice, aunque a los 9 años en esa época. Y bueno, ahí empezó, yo me empecé a enganchar y voy a ERCS. La cuestión que vos me decís en qué época. sí. Años después, cuando se cumplen 120, 150 años, creo, de Copacabana, de la iglesia y de la Virgencita, me voy y encuentro a dos señores mayores, uno, el capataz de la estancia, por eso es una estancia, es privada esa capilla, ¿no? Sí, sí. No está consagrada. Ajá. Los curas que están ahí me decían, dicen, para consagrar una iglesia, que vos le des a la iglesia y te la consagre, vos le tenés que dar una cantidad de terreno alrededor de la iglesia que pertenece a la curia y al Vaticano. Ninguno gile. Y es medieval la historia. Y claro, se quedaban con la tierra con todo. los tipos. Yo conozco otro caso en Mar del Plata de una familia también que construyó una capilla porque había considerado que se había producido un milagro de sobrevivencia de una nieta, por ejemplo. Ajá. Cuando quisieron que se la consagraran, dijeron, bueno, bárbaro, pero me dan alrededor. No claro, me tenés que dar 3 hectáreas. Más o menos. Bueno. Lo mismo pasó acá. Bueno, hablo con el capataz y un señor que había venido de Córdoba, el hermano, y me cuentan también historias increíbles. Sí. Pero no coincidían las fechas, ¿entendés? Hay algo raro. Y el último era que estaba una hija viviendo en Copacabana que no la pude ubicar. Sí. Bueno, lo mismo me pasó después, ya que estamos hablando de la base de estos libros, de estas investigaciones mías realizadas a través del misterio. Fue con el ermitaño. El ermitaño, yo siempre creí que había ocurrido en la década del 20, 30. Sí. Incluso se hablaba que en la cueva del ermitaño hay una marcación de Irigoyen en 1916. Sí. Como que es un radical. Sí. Que se fue a vivir ahí. Bueno, ¿qué encuentro en un libro de 1893 increíble? Y eso que en esa época ganaban elecciones. Y ganaban y eran buenos. Eran buenos. Eran buenos para llegar al poder. No quiero estar nadie. Dale. La cuestión ¿qué encuentro en en 1893 publico un libro, un periodista cordobés que era corresponsal de La Nación y que hacía el curro de siempre, era contar hoteles de la zona de turismo, y tiene un material increíble del Gran Victoria Hotel y de Capilla del Monte. De ahí saqué, por ejemplo, ese libro está... Digámosle a la gente dónde quedaba el Gran Victoria Hotel en Capilla del Monte, porque pensá que nos escucha gente que no conoce nuestra historia. ¿No? Y existe todavía la estructura original, ¿no? Porque era casi una manzana y media y más también. Sí. Ahora solo quedó el frente, la fachada, que está en diagonal a la estación de trenes y que pertenece a Graciela, una amiga mía. A Graciela Pellice, a la doctora Graciela le mandamos un beso si saludo. nos está escuchando, Graciela. Bueno, porque tiene que ver además con mi historia y estos misterios.
Sí. Entonces, la cuestión que cuando empiezo, en el 1893, nombra el ermitaño, este señor. Y como O sea que ya en esa época la leyenda estaba. ¿Y sabés lo que las hipótesis que él maneja son la posibilidad de que se trate de un soldado español de la independencia que rajó cuando venían bajando por ahí en la batalla Jovencito, de Salta, muy jovencito. que parece que muchos se escapaban porque en realidad eran criollos. Sí. El ejército realista no eran no eran los que todos españoles, claro. No, era gente paga. Los generales. No. Eran parte de lo que se llamaba criollos, que se consideraban parte de la corona. Nosotros nos equivocamos, pero la Revolución de Mayo le hicieron criollos, que eran considerados como, ¿cómo se rebelan estos que son nuestros hijos? Sí. Bueno, y entonces muchos se rajaban. El coso aparentemente cayó. Otra hay una historia de amor, pero todo eso en el libro de 1893 lo comenta. Entonces, vos te das cuenta que hay como un mito o hubo varios ermitaños. O claro, la figura mítica de un ermitaño se trasladó acá, ¿no? A mí me contó gente, ancianos de acá, de la década del 70, por ejemplo, que ellos sabían que bajaba a vender lo que él producía ahí en ese lugar, frutos. Sí. Entonces la cambiaba por sal. Recordemos que estamos hablando de Huertas Malas, que era una huerta realmente de duraznos, que se decían que eran salvajes, pero en esa época no eran salvajes, y había otro fruto. ¿Qué otros frutos recordás que había en ese lugar? No, parece que él tenía plantación, plantaba algo, no sé, que semillas, que eran muy deseado acá, qué sé yo. Sí. De hecho, hay frutales. Sí, por eso te digo. Y todo eso es el laburo de él. Mira. Lo que no sabemos es cuándo. Viste que estas cosas se convierten en grandes mitos. Tendríamos una referencia que es 1893. Pero él en 1893 está contando de algo que viene del pasado. Miércoles. No que está ahora ahí el ermitaño. Por eso te digo, el soldado español, estamos hablando de 1810. Sí, 1810, 16, 19, 20 y pico. Fue la batalla de Tucumán. Claro. Imagínate, y Salta un poquito después, qué sé yo, supone que... Sí. Y que llegó hasta acá el tipo. Si fue eso, si fue una historia de amor, también se contaba, del ermitaño se cuentan muchas cosas, que él mató a su mujer. Sí. De la que estaba enamoradísimo, porque sí. La mujer le falló, sí. La mató y no soportó el engaño. El engaño ni haberla matado y se fue a vivir para no ser apresado, qué sé yo. Bien. Perfecto. Y otra de que era radical. Y se escondió antes de que ganaran los conservadores. Bueno. Está bien. Y ahora voy al otro. Sin helicóptero se rajó ese. Bueno, escuchá. Bueno. Pero ¿qué te motiva? Espera que falta ahí tenés misterio. Pero yo te pregunté. Tercer pata. ¿Y cuál es? Muy importante. Sí. Yo vengo de una familia que no cree no creen en nada. Sí. Me mandaron a una escuela parroquial y yo volvía de catecismo, papá, el otro. No, afloja. Y yo digo, ¿para qué me mandan? Y porque es un buen ambiente, dice, pero bueno, era así. Entonces me agarraban ataques de bronca. Vos te criaste en Capital Federal. En Capital. Que la gente entienda que vos te criaste en Capital Federal y que tus vacaciones eran habitualmente acá, ¿no? Acá. Bueno, la cuestión que acá, en la esquina de casa vivía Graciela Pelliza. Sí. A quien nombramos. Sí. Yo no sé por qué. Yo era amigo del hermano de Miguel, pero a Miguel mucha bolilla, parece que no le llevaba. Un día me dice, me acompaña, yo tenía 15, 16 años. Sí. ¿Me acompañás que vamos a la casa de Oma? Yo creo que te hablé. Sí, me contaste algo, dale. Yo digo porque el contexto, yo no venía de una familia ni esotérica ni religiosa. Sí. Era muy práctico. Sí. Demasiado. ¿O no? Pragmáticos. Bueno, la cuestión que vamos a la casa de Oma, que quedaba en la cumbre. ¿Quién era Oma? Bueno, Oma era una alemana, cuyo marido había muerto ya, era un médico y científico alemán. Sí. Que yo no, lo que yo recuerdo es que ella decía que el marido había descubierto con su equipo de gente antes de la guerra la sulfamida, que es anterior a la penicilina. Pero la sulfamida
permitió que sobreviviera un montón de gente por las infecciones y la Primera Guerra. Ajá. Bueno, la cuestión es que esta gente termina la Segunda Guerra, vienen para acá, tienen sus hijos, uno de los hijos muere en el frente ruso, soviético, atacando la Unión Soviética, viene para acá. Y esta señora, ¿qué características tenía? Era muy anciana, pero hablaba en varias lenguas, tenía libros, yo lo podía ver, ella al lado de donde se sentaba tenía pilas de libros en inglés, francés, increíble. Y tenía esa visión de un mundo que para mí era nueva, completamente nuevo, que por ejemplo hablaba de sus reencarnaciones, y me hablaba de cosas que seguramente en ese momento no entendí. Yo a esa reunión fui con Graciela, un escritor cordobés que no recuerdo, y Carlos Asís. Ah, y don Juan Carlos Asís. No sé si era Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Asís, sí, el que fue secretario de Krishnamurti. Bueno, ¿por qué? ¿Por fue qué? Secretario de Krishnamurti. ¿Por qué? En un momento, Oma, fuimos 2 o 3 veces a la casa. Sí. Otra cosa, había un piano, la hija era concertista de piano, y contaba, a los 4 años mi hija se sentó y tocó un concierto de Mozart. Y porque nos dimos cuenta que era reencarnado, ¿viste? Para mí era un mundo, digo, están todos locos, o yo, qué raro, pero además hablaba de personajes que supongo que serían esoteristas de alto nivel, porque lo que te voy a contar ahora. Sí. En un momento dice, vengan a ver, y entonces tenía un escritorio, saca una carpeta así, y había cartas, miren quién la firma, Krishnamurti. Ahí ellos, para ellos, yo, para mí Krishnamurti era un delantero de... Pero Juan Carlos ya lo tenía una idea. No, y Graciela también. Y Graciela, más bien. Ajá. Ahí fue cuando, ahí toma contacto Carlos. Su contacto Juan Carlos, seguramente fue a través de Oma. Ajá, mira. Por eso el secretario de Krishnamurti. Después termina, bueno, claro. En ese entorno, sí, donde además, por ejemplo, para acá era muy común en Capilla del Monte, vos subías al Uritorco, el valle de atrás se llama el Valle de las Luces. Sí. Por las luces que entraban. Por las luces que entraban. Que vos podés decir, bueno, son meteoritos. Pero en esa época no había iluminación, ¿no? ¿Sabes cómo se veía el cielo? Por eso, me imagino. Debería ser espectacular. Pasto, no había tendido eléctrico por esas zonas todavía. Bueno, sí, yo viví en los límites. A una cuadra antes. No, pero yo no te hablo de acá, te hablo de ese lugar donde decía. No, pero ahí ahora tampoco hay. Ajá. Es detrás del Uritorco. Sí. Hay un valle, ahí se ve a lo lejos un corralcito. Sí. No sé, ese campo ya no sé si es de los dueños del Uritorco o de otra gente. Bueno, no, pero allá atrás no, allá atrás viste que hay otros dueños. Yo subí y decía, ¿cómo le llaman? El Valle de las Luces. Qué loco. Eso el tema de las chimeneas del Uritorco. Las chimeneas del Uritorco. Que decíamos que son cuevas, se mueve la vegetación, quiere decir, pasa que son lugares inaccesibles una vez que se mueve, porque quiere decir que hay como ventilaciones de cavernas. Todo eso para mí era un mundo del que tomaba nota. Sí. Y ahí viene lo del 86. Sí. ¿Qué pasa en el 86? Estoy en San Luis, aparece la huella del pajarillo en el diario. Sí. Cuando nosotros estaba acampando, nos venimos para acá, por supuesto. Sí. Y ahí empiezo a ver todo este tema de la huella del pajarillo, lo que sería alguna vez contar, lo que contaba en el pueblo. Sí, Vos no estabas acá todavía. No, yo llegué en el 89. Bueno, se lo atribuían al pobre Suárez. Sí, exacto. La hechura. El haberlo hecho, verlo, claro, bomberos. Cosa que finalmente no fue así de ninguna manera. Es que creo que el problema grave para explicar la huella del pajarillo es que es más posible que haya sido un accidente o un plato volador, ¿por qué no? Ajá. Porque no lo descartemos. Usted dio una hipótesis en su momento también. Que en cualquier momento te la digo. Pero nadie me la cree. Ajá. No me cree ni que exista la empresa de helicópteros. Que tengo que yo ir lo que el pibe dibuja es un helicóptero. Claramente. Se balancea una luz roja. Claramente. En realidad no es lo que él dibuja, es lo que le hacen dibujar. Bueno, y otra cosa que la gente se olvida. Claro, porque pero antes de que abra la ventana, ¿qué es lo que ocurre? Sí, un ruido, porque eso yo me basé
En el relato. Sí, sí, un sí. ruido terrible arriba. No había luz en esa época. Exacto, no había luz. No había casa ni gente. Claro. Vamos, No, casas vamos a había, convenir. estaba la Y casa otra de, cosa de esa gente, sí, estaban los no Gómez. no había casa y casa. Sí, De hecho, lo único que había era 5 viejas que se llaman Fixtire. sí. ¿Te acordás que era el Sí, claro que Fixtire? sí, sí. Fixtire. Viejas, pobres, había mujeres. La señora, sí, Pero bueno. eran generalmente ancianas, porque toda esa zona era una zona muy particular. Quebrada de Luna, eran 4 casas, y Charbonnier era un pueblo de Chagásico en esa época, no sé ahora. Lo que Mirá, pasa es que vivían tan tranquilos que tenían el infarto a los 90 años. claro. Está bien, estamos hablando como en un café Como en y un ya le dije café, a la ¿no? gente, acá vamos a decir yo cosas que no van estoy a volver a hablando como el escuchar chico de mucho. 16, 15 años Claro. que te contaba, bueno, eso es otro Chagásico. No pasa nada, Charbonnier se está deshabitado en cualquier momento, ¿viste? Sí. Como las películas del cowboy se ven Los pastos. Bueno, los pastos yo lo vi en el 90 rodar por la techada. Una de las tardes que hubo, ¿te acordás cuando se hizo la Feria del Libro Espiritual? La Feria del Libro Místico y Espiritual, ¿no estuviste? Bueno, en toda esa semana que duró, de fin de semana, que yo estuve toda esa semana viviendo acá, una de esas tardes increíbles de viento y todo, se veían las matas esas de pasto, viste, rodando por debajo del techo, que era el techo de chapa chapa. En esa época todavía estaba el techo de chapa chapa, ¿no? De los galpones de IPF. Sí, de los galpones, claro, de IPF, exacto. Bueno, entonces la cuestión que con toda esa carga, sí. La huella del pajarillo a mí me encantó, empecé a tomar nota y investigar es charlar con un café. Sí. Es empezar a buscar quién te dice una historia, quién te dice la otra. Sí. En ese momento yo no tenía trato con Suárez, por ejemplo, además era difícil encontrarlo porque Suárez parecía, era la figura del momento. Sí. Estamos hablando del año 86. Sí. En el año 87-88, otra vez Graciela Precisa, que es la responsable de todo esto, debo admitir, me dijo, anda a verlo a Monir, que fue un lugar... Monir Adur, que vivía acá muy cerca. Que estuvo en un lugar con un tipo que hace aparecer las naves, qué sé yo, así. Claro. Bueno, me habla con Monir y Monir me explica lo que yo termino tomando nota, escribiendo en el primer capítulo de Erx. Claro, el tipo era Coglanis. El tipo, yo sabía, era primero él me habla de una túnica, o sea, hay una cosa importante con Monir. A ver. Monir es fantástico, era un narrador. Te podía contar la misma historia, y eso lo viviste vos. Sí, claro. 30, 40 veces a la noche ahí abajo de la techada, ¿viste? Y era divino. Como tenemos que arreglar la cinta de Monir. Para que me voy a poner acá como tarea para la semana, recordar, yo traerte todos los elementos para arreglar. Yo tengo, poco antes que lo asesinaran a Monir, estábamos con el pelado Vaso, Monir y yo habíamos armado un equipo para escribir la historia en base a las fotos, ¿viste? Las fotos que hay en los álbumes de fotos que están en Cultura. Le dije, Monir, vamos a hacer una cosa, vamos a escribir esto. Digo, si vos te la pasás contándonos historia, vamos a registrarlo. Yo lo grabo, me voy a tomar el laburo de ir, mirá vos, ¿no? Pero la verdad que era tan apasionante la historia de Capilla de aquellos tiempos, de la historia y de las otras historias que también tenían que ver con leyenda, con luces, con montones de cosas. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos este laburo? Y el pelado le encantó la idea, me dice, dale, ¿viste? Nos juntábamos en el City y me acuerdo la primera vez que no llevé el grabador, como me arrepiento de esa vez, porque estuvimos como 3 horas hablando. Y me hubiera gastado... Sí, ya que estamos en tren de confesiones, además, una vez yo te di 2 cassettes que me había prestado me habían prestado. Sí, y te los robé. Me los robaste asquerosamente. De ahí salió Charly García y Nito Mestre con Dime quién me lo robó. Mi miedo, escuchá. ¿Qué contaba en esos cassettes? Era historia de las casonas. Ajá. Que lo había grabado Cheche Peinado.
que Ajá. hizo su presentación como arquitecto. ¿Y vos decís su que eso lo tesis. tengo yo? Sí. Porque el que tengo yo lo grabé yo Fue con cuando él. pasaba y no te saludaba al año Ajá. siguiente. Ah, Bueno, sí. Bueno, no no, importa. buscalo porque Igual tiene que ¿sabés que estar. no me importó? No, porque hablaba de las casonas, fue un material. ¿Vos estás seguro que me lo Sí, diste a sí, mí 2 eso? cassettes. Y me dijiste, yo Mirá que acá había te digo tantos más, te periodistas digo que sabían más, tanto de te estas. digo más. Sí, Yo ahora no puedo decir que los pagué yo. sí. Compraste 2 cassettes para hacer la copia. Yo no sé qué pasó ahí. ¿Qué miércoles pasó? Para mí, yo ahí? digo, ¿sabés lo que debe haber hecho? Grabó algo encima. Grabó algo de Spinetta. No me di. Porque Capaz bueno, entre que ustedes dos, hice. lo único que yo escucho a la vez es Capaz Spinetta, que hice. Spinetta, Spinetta. Y yo No, soy yo, no, claro ¿sí? que sí. ¿En serio? Ah. Sí, ahora que tengo la radio mía, me voy a Una hacer un vez casi programa de Spinetta. con el tema Para de mí Spinetta, solo. una vez casi me trompea el padre de Gastón Paul en Sí. un cumpleaños que Che, estábamos dice muy todos. interesante desde Rosario, un abrazo grande a Daniel. ¿Quién es Daniel? Este es Fernando Soto Roland. No sé, está hablando de otro, se está Ahora confundiendo. viene, ahora viene. Te ve parecido a tu Soto hermano. Roland. Al que hace mucho tiempo no veo, sus libros son pioneros en la temática, la info que manejan ambos, Daniel y vos, ha sido más que estimulante para muchos. Saludos, sí, ha sido estimulante y les ha dado plata también porque se nos han afanado historias a lo loco. Pero bueno, yo me comprometo, ahora que tengo tiempo y que no tengo nada que hacer, a sacar no sé cuántas cajas tendré de cassette, 10 cajas. No, debe estar 15 perdido. cajas. Ojalá esté perdido y se pueda recuperar. Porque Ojalá, la verdad, yo ojalá. escuché un pedacito, no sé cómo fue en ese momento, no lo grabé, en esa época no andaba con la idea de hacer el libro de historia. Claro, no. Yo lo que quería es tener información, un poco de las casas, escuchar la voz de Monier que había muerto. Sí, bueno, pero ahora vamos a reponer este lo vamos a reponer porque el Tano lo puede arreglar, es muy paciente. Y ahí, ¿cuánto era, Tano? Era uno de 90 minutos, ¿no? Era uno de 90 minutos y sé que tengo otro por ahí que, viste, me tengo que poner a mirar, y hay algunos que ni siquiera los rotulé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo de un lado, adelanto, pongo del otro, ¿viste? Menos Spinetta y más con el Walmart. Y más Walmart, sí. Sí, pero lo voy a hacer porque el material de Monir está hermosa la charla, Fer, gracias. No, yo sé que a ustedes los que llevan a Capilla en el alma, en el corazón, en la piel, esto les apasiona como nos apasiona a nosotros, ¿no? Dale. Sí, entonces, voy a hablar con Monir, me cuenta toda esa historia increíble. Sí, hablale al micrófono, Dani, o si te vas a quedar así, acércatelo. Usalo así, bueno, normal. La cuestión es que también empiezo a tomar información de eso, empiezo a buscar gente, otros testigos, y la verdad encuentro pocos, pero más o menos. Es que eran pocos. Eran pocos los que acá no había mucha gente. Yo después supe que. Pero además acordate que Acoglanis no convocaba 50 personas. No, y tampoco gente de acá, salvo ¿viste? Monir, que fue convocado por allí. Claro, a don Osvaldo Alié, a Osvaldito, a la mamá, a Estela, que lo llevaba. Sí, después empezaron a aparecer muchos convocados de acá. Sí, que sabemos que son mentiras. Eso es mentira. Sí. Bueno, la cuestión es que toda esa información yo la fui reuniendo y ocurre lo del 89, que es la gran sorpresa, lo asesinan. No, sí. Aparecen los libros. No, aparece un libro antes de la muerte, ¿no? Ahí tengo un... ¿Qué libro? ¿Cuál? De Trigueriño. Trigueriño aparece antes en el Erx, 80 no, Erx aparece, que no se entiende mucho el libro Erx, en Señales de Contacto sí. Sí. A mí me parece que Erx es anterior a la muerte, o ahí, en meses o semanas. No, mirá que a Monir lo matan en la década del 90. No, hablo de Acoglanis. Ah, ¿de Acoglanis? Por eso, no, el libro Erx, Mundo Interno, aparece en el 88. Por eso, lo matan en el 89. Y lo matan en abril del 89. 88. Sí, exacto. Ahí ese libro yo me lo trago, que es muy confuso, no dice mucho. Da algunas pautas, pero están las fotos. Las fotos de Roberto. Están fotos de Roberto y de alguna otra persona más. En ese momento. No son todas de Roberto. Está bien, ese es el gran. Ese es el gran yo no sé si en esa edición figuraba Roberto. No figura Roberto, que Roberto se queja y dice, che, escuchame, encima que me hiciste darle la foto al tipo no me dan el crédito de las fotos.
Si la foto la saqué yo. Que ahí yo no sé si Ángel le tiró la bronca o no, de nuevo, ¿no? Porque Ángel le había tirado la bronca porque Roberto le dijo, no, yo esta foto no se la vamos a dar a este tipo, esto lo hacemos nosotros. Que también había enojo de parte de ese grupo chico de él, de Acoglanis, y él dijo, muchacho, esto no es nuestro. Eso ocurre Dicen que mucho se lo después. tenemos que dar. Exacto. ¿Viste? Entonces son charlas posteriores a la muerte de... Lo que sí ocurre es que antes de Erx, sucede lo de Luces sobre el Oritorco, Sí. en que en el año 90 ya no me acuerdo, 92, 93. Esperá, No sé, yo no. Vos sabés que ayer lo tuve el libro, pensé que lo había 93, separado creo. para traerlo. No, el tema es que en el 92 yo quiero escribir algo sobre Capilla, ya tenía material de Erx, tenía Sí. para mí el ahijado del diablo y todo eso tenía que entrar. Sí. Y mi tío, Sí. que era distribuidor de libros y empieza a publicar unos libros de una brasileña de autoayuda, unas cosas interesantes, me dice, bueno, escribamos, dale, a ver, ¿querés escribirlo? Dale. Entonces yo empiezo a moverme, a buscar testimonio y justo, pues, por supuesto voy primero a hablar con Suárez. Sí. Y Suárez me dice, yo tengo un libro. Ajá. Ah, pero lo tiene escrito. Sí, bueno, yo te lo mando. Me di cuenta que él no quería largar prenda. Sí. Y me parece bien, qué sé yo, él quería Entonces es cuando me manda... Quería ser el primero. Quería ser el primero, muy bien. Por eso, no es tan... lo charlábamos esto, la capacidad narrativa de Suárez era muy interesante. A la oral sí. La oral. Que eso sí es cierto, eso no significa que cuando vos querés pasar al papel... bueno, y eso es lo que no entendió él, por eso... Cuando le mando las primeras pruebas de galera, en ese pueblo se llamaba así. Sí. O sea, desconozco, me puse las hojas, desconozco, claro, yo lo tenía que armar. No se puede, la oralidad no es lo mismo, pero sí, igual la narratividad era buena. Sí. La cuestión es que el libro no... Ahí pasó algo. Ocupaba, que es lo que ya me pasó también con el cuadradito. Había que tener una cierta cantidad de páginas, claro, y no la cubría. Yo ya no sabía qué poner. Sí. Para que el libro tuviese su cierta densidad. Entonces había puesto... en ese interín Monir me manda un material de la historia, que en realidad es todo el material, ¿cómo se llama? Actas de las tierras acá, escrituras del año del bueno, Jopo, documentos históricos de las tierras de Capilla del Monte. Y cosas que él me contó, sí, que más o menos, que era muy breve. Sí. Entonces yo todo eso hice como un apéndice, sí, y le puse que ese iba a escribir, porque también Monir decía que iba a escribir un libro sobre la historia de Capilla, sí, que él tenía todo ese material de archivo con otros datos de tipo fito, de plantas, así, claro, de Capilla. Bueno, yo resumo todo eso y pongo que es del profesor Monir Adur, y en parte de un libro que va a escribir. Pero el problema es que lo que suele ocurrir en Capilla del Monte, había un enfrentamiento entre los dos. Entre Suárez y Monir Adur. Bueno, ¿con quién nos enfrentaba Suárez? Exacto. Quería ser único el gordo, ya lo sabemos. Así que cuando salió el libro conmigo, más o menos anduvo bien, pero distante. Sí. Porque pusiste el anexo. Sí, él no me dijo. Yo sé que después hubo historia, bueno, que yo no me quise meter. Ahora, el tema es que para Suárez fue increíble el libro, las cosas, 2-3 veces ir a Mirta Legrand. Es cierto que lo invitaban generalmente cuando había un partido de Argentina. Bueno. Pero eso empezó a tomar contacto con un montón de cosas. A mí, la hechura del libro, la edición, yo fui editor del libro. Sí. Que es una cosa que tampoco muchos autores no entienden, que se sienten maltratados por el editor, pero se debe muchas veces que el autor no sabe armar sobre todo estos libros de tipo de ensayo. Sí. No saben armar la información y cómo distribuirla a lo largo. Exacto, que no es fácil, no es fácil. Bueno, pero a mí me permitió varias cosas. Una fue tomar contacto directo con... Apuremos esta parte porque hay cosas mucho más interesantes que esto. Bueno, pero esto es lo de...
el doctor, el profesor... ¿De qué? ¿Terrera? Terrera. Me permitió tomar contacto con Terrera. Sí. En el momento que yo ya había comprado su libro sobre Saruma, Sí. donde él en su libro, que en el 89 cuando muere salen 2 libros, el de Tigriño y el Valle del Silencio. El Valle del Silencio es. Donde no, el Valle de los Espíritus, el de Terrera, editado por Kier. El Valle de los Espíritus, editado donde ya hay imágenes, donde hay comentarios sobre su conocimiento de la zona, y ahí es donde saluda a 2 personas distintas, al doctor Acoglani y a Saruma. Y después saca el libro Saruma, en que dice que son 2 personas distintas. Yo voy a su casa para que me dé el prólogo de lo que va a ser Luces sobre el Uritorco, y ahí le planteo, claro. Doctor, pero es la misma persona, me han dicho. Exacto. No, bueno, vos andás mostrando la tapa del libro. Esta es la primera edición. ¿Sabes lo que nos va a faltar? No, para tranquilo, acá yo Mira, a último momento agarré, metí la mano en una parte del archivo y enganché esto, que ahora la gente va a ver. Esta es la 15ª mudanza mía, entonces tengo un despelote, pero acá hay de todo. Acá, mirá esta foto, Encuentro Internacional de Investigadores de las Ciencias No Tradicionales. Te lo perdiste mirá Monir acá. Mirá la pinta de Monir. Ahí está. A ver. Sí, señor. No, estos eran de la Gnosis. Ahí estaba Monir Adur, que se ve que estaba de presentador. Segundo Encuentro Internacional de Investigadores de las Ciencias No Tradicionales. Ahí tenés. ¿Se ve? Sí, esta las voy a vender después en algún congreso que haga, las voy a vender. Y acá está el hombre en cuestión, al que se confunde y que el que descubre la confusión de Terrera es este hombre. Bueno, pero muchos años después. Y bueno, porque en ese momento no... Vamos a mostrar la tapa del libro de Terrera. Mostrar la tapa del libro de Terrera. No sé a ver, si decinos vos, ves si se ve bien, piloto. Bueno, esta es la tapa donde ilustra, él me lo relata, si dice, era un señor alto, morocho, de pelo oscuro, no morocho él, con barba candado, ¿qué más dice? Saco y corbata, me viene a buscar acá y me lleva a Capilla, a Quebrada de Luna. Ahí me presenta al doctor Acoglani. Sí. Bueno, yo digo, mire, doctor, a mí me llama la atención, pero siempre la gente que lo conoció... Acá están los 2 juntitos también. Pará, yo no quiero mostrar hasta... Bueno, yo te voy dando material porque dijimos, mira, acá más clarito imposible, acá está Alfredo. No sé, a mí me las mandó desde Italia Alfredo. Bueno, la cuestión que, y ahí viene la segunda parte de... Yo publico el libro con información de archivo y 2 testimonios del portero del edificio que estuvo presente el día del asesinato, un material de archivo muy grande del diario Clarín, y el testimonio más fuerte que es de un preso político que está hecho pelota y Acoglani lo saca de su situación. Realmente... Que es Hernán Invernici. Hernán Invernici, que acabo de encontrar en internet hay un testimonio de 2 horas donde cuenta su martirio, que es de horror. Es de horror. Lo de Bukele ahora, estar como están y no con este tipo, pues paliza diaria. Claro. Cosas así, le rompió la nariz, y 5 años respirando por la boca. Ciego, bueno, después, pero dale, avancemos porque avancemos, se nos van a perder las historias interesantes. Está bien. La cuestión que cuando yo saco el libro, es a los pocos meses, tiene que ser en mayo, me llaman por teléfono a alguien y me invita a cenar, presentándose como discípulo de Acoglani. La reunión era por Rivadavia, 2 cuadras del Congreso. Era en un lugar que era un restaurante conocido ahí de la época. Estaba vacío cuando llegamos, pues me citaron como a las 8, 7:30, una cosa así. Y me llevan al fondo. Un señor que me dijo el nombre en ese momento. Tengo un problema grave con los nombres. Lino Marcos Gudiño.
Después lo sabré que es Marcos Gudiño. Pero en ese momento el tema es que yo estaba muy nervioso, Sí. porque era la primera vez que iba a ¿Tenías encontrarme. miedo? Mirá, sí, bueno, mi viejo, cuando yo le cuento a mi viejo, que estaba vivo, papá murió ese año. Me dice, ¿querés que te acompañe? Porque esto es loco, mirá, yo te preparaba para que pasara. Sí, claro, como para que no tuviera miedo. Dice, mirá esto loco. Papá exageraba, era de un mundo Sí. racionalista absoluto. Sí. Bueno, la cuestión que me lleva con una señora que no sé quién es, ya nunca lo supe, Sí. y me empieza a hacer como un interrogatorio. Lo que yo noto es que hay una gran sorpresa de quién sos vos para escribir. Me empieza a hacer preguntas y porque una de las cosas terribles cuando uno escribe un libro así a esa edad, ¿no? Sí. Ahora, es que no metiste la pata. ¿Cuándo te fuiste más allá de lo que se puede contar? Sí. Porque lo sabés o lo intuís. Sí. Y que te empiezan a decir, vos no sabés nada. Bueno, era el reproche que yo esperaba. Sí. O algo parecido. La cuestión que estoy ahí charlando con esta gente, yo estaba muy tenso. Sí. Y además pregunta de qué origen es tu apellido. Sí, sí. De pronto veo que en la mesa de al lado se sienta un señor. Y está vacío el lugar. Sí. Había 2 mesas ya. Sí. Y empieza a tomar sopa. Sí. Y yo tengo una memoria fotográfica. Sí. No. Sí. Señor bajito, gordito, con barba, pelo blanco. Y estaba sentado de este lado y estaba escuchando. Ajá. Bueno, la cuestión que salimos y lo único que recordaba que la sala dice, bueno, si me querés volver a ver, este señor que termina siendo Gudiño, sí. Yo doy clases en la Maimónides, soy director de una cátedra. Sí, no, él fue el fundador de la Universidad Maimónides junto con Jaime Barilco y algunos más. Pero él fue el que puso la cuestión que eso me dejó un poco como distanciado y alejado de todo este tema. Digo, esta gente, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Bueno, yo siempre dije que el libro, ya esas dudas yo las tenía, si lo publicaba o no, hasta que aparece Hernán. Sí. El testimonio de Hernán a mí me sirve para equilibrar un poco lo que yo pensaba del tema. Sí. Porque era gente muy rara, qué sé yo. Bueno. La cuestión que en diciembre del 95, sí. No, durante el año me empieza a mandar mi tío que venía acá, me dice, mira, hay un señor que te está buscando. No, déjame que no quiero conocer a nadie. Vengo en Navidad a pasar la Navidad acá. Diciembre del 95. Diciembre del 95. Sí. Y aparece Roberto Villamil. Sí. Un personaje que es parte de esta saga, indudable. Y que a mí, bueno. Y ahí es donde me empieza a mostrar su archivo con fotos, qué sé yo poca bola. Distancia, mira, voy a estar una semana, de hecho estuve solamente una semana, le dejé el teléfono, me voy. Y en febrero, o principio de marzo, me llama por teléfono que me quiere ver urgente. ¿Qué pasa? Y es es lo que es más conocido que mi libro, la foto. ¿Qué es la foto? Acá vamos a mostrar. Mirá la foto exacto. que sacamos. Bueno, mirá, qué bárbaro. Sí. La foto. Claro. Esta es la foto, esto me lo regaló Roberto por aquellos años cuando estuvimos preparando la presentación de su primer libro, que era Luces Cósmicas, las luces cósmicas de Erx, que era un libro prácticamente poquitas hojas, papel de ilustración muy lindo, con fotografías, ¿no? Bueno, con pero fotografías. a través de la foto yo descubro esto. Claro. Que el señor que confunde a Saruma en realidad no es, sino que es Diprincio. Porque era la foto que había sacado Roberto. Exacto, que es Roberto, Cutuma, en realidad. ¿Qué Cutumi? Cutuma Dierks, no Cutumi. Cutumi es otra entidad de otro lado. No es de acá. La cuestión que ahí empieza con... Bueno, ¿qué pasa con Roberto y esta foto? Yo la verdad que no me dice, mira, lo sacamos, qué bueno. Acá está toda la foto íntegra de la paloma, de la famosa paloma. Esta es la foto íntegra. Sí, que después hay una firma, la firma no la que después... y después está esta. Esta sería la foto de... digamos, la foto, digamos...
como diríamos, más enfocada, no sé cuál es la palabra, sí, yo no la sé palabra cuál justa hizo. sobre la paloma en sí, ¿no? Sí. Que en realidad es una nave esto. Esto no es una paloma. Esto Yo es no una sé nave. si él borró esto, porque esto tenía direccionalidad. Bueno, la cuestión que cuando llego, ¿y para qué me mostrás esto? Dice, no, lo que pasa es que cuando bajamos, la foto la sacamos en Cuchi Corral. Sí. Cuando bajamos, venía otro grupo de San Marcos Sierra, Sí. que había hecho una meditación, que uno era este señor que hacía turismo de aventura y te llevaba, que vivía ahí en Pueyrredón, en la casa cerca de en la cuadra de la Hostería El Zapato. De la Hostería El Zapato. ¿Cómo se llama? Es un señor con un apellido de una familia aristocrática argentina. Ah, Peralta Ramos era. Peralta Ramos. Claro, Javier Peralta Ramos. Peralta Ramos bajaba con un grupo. Sí. Y entonces le dicen a Roberto. Acá, Che de Nahual, cuánta información valiosa se da Fernando y Guillermo por mantenerla viva y compartirla y todo lo que nos falta contar. ¿De qué barrio de Capital sos? Montserrat. Eras, de Montserrat. No, soy. Bueno, vos tenés tu casa cerca de mi casa paterna. ¿Vos de dónde sos? Y Saavedra y Chile. Saavedra y Chile. Saavedra, no. Saavedra y Chile, Independencia del 2500. No, es mucho más arriba. Yo estoy a 2 cuadras de la 9 de julio. Ah, vos ahora estás en No, siempre. Estuve en Chile y Dale, si viviste ahí y ahora estoy en Santiago del Estero. Si vos viviste ahí pero si vos viviste en la cuadra de la Gata Alegría, en la esquina que estaba la Gata Alegría en la esquina, la pizzería. No. Ahí una vez nos vimos, creo, porque vivía con una pareja mía. Bueno. No. Bueno, no sé, vos me dijiste. Ahí, ¿sabes dónde vivía en esa época? En Jan Funes e Independencia. Eso es Independencia. No, y bueno, ahí ya estaba. La casa paterna, que incluso terminé yo vendiéndola hace poco, es Chile y Santiago del Estero. Y me mudé a 2 cuadras. Santiago del Estero y Belgrano. Sí, bueno, necesitas algo más de este archivo, voy guardando cosas, porque no me gusta que se pierdan las cosas. Lo interesante es que cuando pasa esto, y ahora volvemos al cuadrado grande, al libro. Dicen, esto fue anunciado, ¿viste? Unas cosas así. ¿Dónde? Y entonces yo recuerdo esto. Cuidado que es el original ese. Sí. Bueno. Ocurre Dale. esto. Sí. En el libro del 95, sí. A ver si se ve. No sé si el Tano está mirando el teléfono. Así que no está dando bola. A ver, ¿querés que lo lea al aire? ¿Querés que lo lea al aire? ¿Lo leo al aire? Bueno. ¿Qué parte querés que lea al aire? Que alguien habló del último capítulo. Sí. Y de la ¿Querés que lea 12 de enero de 1996? ¿Leo todo eso? No, porque es decir, va a pasar algo. Sí. Va a bajar una nave. Sí. Se dice. Sí. Pero tiene que ver con toda la historia que se cuenta. Sí. De una especie de nueva época. A ver, yo tengo que ser sincero con esto. ¿Qué pasaba? Como me había pasado con el Luce, me quedaba un pliegue. Pero para que la gente lo tenga en claro, acá se dice que el 12 de enero del 96 iban a ser un chico muy especial acá en Capilla del Monte. No, y bajaba una nave. Bueno, ¿entienden? Eso fue. Sí. Esa historia la conocíamos algunos. Justo el 12 de enero pasa esto. Pasa yo esto no tenía idea, de la foto en Cuchi Corral. Entonces se unió ambas cosas, lo que me llevó a mí, por supuesto, que en la edición siguiente lo borrara eso, porque digo, acá voy a tener que venir con túnica. La próxima claro, como si fueras un profeta, digamos. Profeta claro. de él. Porque, ¿qué pasa? Esta historia que cuento yo en el libro, al final, es una historia que me cuentan a mí, mi prima y mi primo, cuando están de novio, con una chica que dice ser de Ganímedes. Sí. Recordemos la época. Había mucha gente que decía que venía de otros lados, la mujer de Astargeran, el hijo de Astargeran, la Virgen María que comían entre platos del restaurante mío. Bueno, ahí también comían el hijo de Astargeran y la Era una época muy loca, muy loca, pero divertida esta chica y loca. decía que venía de Ganímedes y estaba volanteando el último comunicado de Astargeran. De Astargeran, sí. Era tipo, faltaba la música. Sí. Decía, comunicado número 1, para ver. Sí. Bueno, visto a la derecha, era tremendo. Claro. Bueno, la cuestión que ellos a la noche salen a pasear y la verdad que la salva de que la violen. Van camino a la toma y sale la chica así de
la nada. En esa Sí. época, el camino a la toma, otra. Otra, sí. Había 2 casas a la curvita y olvídate, a un rancho por ahí Sí, perdido. sí, sí. Y llegabas a lo del gitano. Exacto. No había nada. Y la ven a esta chica que sale así, ¡ay, un hombre de negro, un hombre de negro! Y eso es lo que yo cuento. Sí. Bueno, mi prima siempre fue muy divertida como lo contó. Dice, yo lo veo, frenamos el coche, la loca que nos había hablado que era de Ganímedes. Dice, y yo lo primero que veo es que tiene acá como un zapatillazo. Tiene como un zapatillazo en la cara. Como si le hubiese pegado un zapatillazo. Sí. Y de ahí sale el tipo, saco y corbata, no, era camisa y corbata, Sí. con un portafolio. Imagínate. ¿Y quién era? Y entonces mi primo, que estaba del lado donde sale el tipo, Sí, el tipo lo mira y le dice, está loca. Y la otra dice, no. Ella llevaba, que de hecho se los había ofrecido a ellos, a ver las naves. La chica. La chica, ese es La el chica lugar. de Ganímedes llevaba a ver tipo, las naves. El Sí. hombre de negro parece que va con Ajá. otras intenciones. Sí. Y bueno, la salvan. El tema es que cuando salen con el coche, o sea, iban camino a la toma, la suben, mi primo acelera, ¿viste? Lo deja el tipo, se va a la mierda. Sí. La mina empieza, ahí están las naves. Y ven una luz así, Sí. entre las ramas, viste que hay árboles Sí. ahí en el... Claro, está la casa de Recaño. Claro, la y casa de las obras Recaño. Sí, sanitarias sí. del otro lado. Sí. Bueno, dice que ven como que lo sigue. Y de pronto atrás unas luces potentes que lo empiezan a seguir. Entonces estaban los dos con mucho miedo, empiezan a acelerar, todo eso está acostado acá. Empiezan a acelerar y llegan a la toma. Sí. Y ¿Nunca supieron lo que fue? no, porque dice que que la luz venía de atrás. Da la vuelta y dice, no, si yo me mando a la subida de nuevo. Y no parecía nada. Entonces sube y la luz nada. Y después dice que vieron una luz más chiquita que se iba. Bueno, pero entonces tus primos tuvieron una experiencia impresionante. Con humor. Probablemente podrían haber sido perseguidos por un llevan a la hostería. Sí. Y ella le quiere regalar. ¿Qué hostería era? Era cerca de la plaza. Cerca de la plaza. Me acuerdo. Sería la Núñez. Cerca de la plaza, la Núñez. Enfrente. Porque el plaza era un hotel. Sí, no, puede ser la Núñez. Puede ser la Núñez porque la hostería... me dice, había un pasillo largo que se quedó afuera él. Sí. Y llegó y dice que estaba oscuro. Y era tal la impresión de mi prima. Sí, vos te reís, pero la historia es espectacular. No, es espectacular porque además como me la contaban ellos. La historia es para es un capítulo de una película. Me quería regalar, tenía un medallón que decía que era de Ganímedes, yo no quería saber nada porque a ver si tiene radiación. Es muy divertida mi prima, ya hace tiempo que no nos vemos mucho, pero era muy divertida. Y después yo la veo y estábamos con miedo. Sí. Y yo la veo y se me ¿esto fue qué año? ¿Eso fue año 90 y algo? Antes. Tiene que ser, pero ahí el informe es el comunicado, pues lo tengo yo, se lo quedaron. Pero esto lo saco en 95, 94, es después tiene que ser 90. Pero es los 90, que ahí hay una fiebre platillista, porque primero la fiebre era la huella del pajarillo. Pero cuando se empezó a calmar el pajarillo, yo llegué acá en el 89, enero del 89, empecé a venir mucho, y eso ya había decrecido, había bajado la onda del pajarillo, que en realidad duró 3 años, la efervescencia después se pasó, y empezaron los grupos platillistas vino algo peor que se acercaba a pleno, ¿no? Y además que se acerca... Que no era el 2000. Todos decían que era el cálculo, el cura había hecho mal el cálculo, iba a ser en el 96, 97. No, esa no la tengo. No, sí. Yo no me acuerdo que habían hecho. Cálculo siempre estuvo mal hecho, 4 años, eso se sabía. Ajá. En la Edad Media dicen, bueno, ¿cuándo nació Jesús? Empiezan con los famosos 4 años que faltaban. Claro. Por eso que al final no era que faltaba 1 año nada más. 96, eran creo 4. Que por eso sí. Claro. Ahora, ¿qué te digo yo cuando me dicen que sos un enviado? No. Yo tenía que ser. La última es que parecía que se desmaterializaba. ¿Quién se desmaterializaba? ¿La chica? La acostó en la oscuridad y
miraba por una ventana y dice, yo vi que se me desmaterializaba y digo, se me va a ir. Bueno, yo no sé si estaban, bueno, perdón Sí, no que estaban tomados, nada más. Tomados. Pero todos. Tomados, drogados. Los CT, todos estaban. Escuchen, vos viste estamos en YouTube primero, ¿no? Para una audiencia selecta. Los gestos que hacen en la televisión que son bien. Terriblemente obscenos, que nos vamos a preocupar nosotros por. Lo que pasa es que mi astróloga de cabecera me ha dicho, no hables de más, no hables de más. Yo siempre hablo de más. Pero esta es una charla donde vos estás contando la génesis del libro, lo que te llevó a investigar, que tiene que tener un contexto, porque en realidad vos no eras de este palo, vos no venís de los grupos de contacto, ni de la investigación con Fabio Serpa, ni de Romagnón, ni nada. No, bueno, ese es el gran problema, cómo definirse. ¿Viste? Yo te contaba, vos lo entrevistaste al Gurú Morales. Sí, el otro día sí. No sé si te habló de esa clasificación que hace del tema ufológico, de cómo gente, yo me parejo mucho en ese sentido. Sí. Yo creo que somos mitólogos, no mitómanos. Sí, mitólogos, estudian mitos. Nos atraen los mitos y el efecto que tiene sobre la gente. Porque, ojo, te podés ir al diablo o podés que tu vida tenga otro sentido. Sí. Es lo que yo digo con el tema de los ovnis, de ver luces y todo eso. La gente que viene a ver luces no es solo eso, es muy fuerte la impresión cuando te ocurre eso. Sí. A veces es un satélite, a veces es la estación orbital, sí, a veces es un ovni. Pero cuando, a veces no tiene es otra cosa, la verdad que es otra cosa, es algo es impactante, claro. Te reubica en la realidad. Y yo creo que eso es importante. Y es como el tema de la fe también, la creencia, ¿no? Claro. Bueno, pero continuemos con el libro. Continuemos. Bueno, entonces, la histeria yo termino de cerrar. ¿Qué había pasado esto? En el libro de Luces había puesto... Luces sobre el Uritor. Luces sobre el Uritor, que había mucho material de la revista Más Allá. Sí. Y había puesto algo que me divirtió de Suárez. Sí. Una especie de pronóstico de apariciones de naves cada 2 años. ¿Hechas por él? No. Era una cosa que también fue demostrado que cada 2 años Marte se aproxima más a la Tierra, por lo tanto asteroides y todo eso, hay un mayor ingreso de lluvias de meteoritos, de las lluvias de diferentes regiones del cosmos. Lo que hace que la gente vea más ovnis. Entonces por eso yo puse esa fecha. No hay otra explicación, no puedo dar otra. Claro. Por eso lo saqué en el libro, en el segundo, que es del 95, un año después, como. Sí, lo sacás. Lo saco el tema. Bueno, yo te voy a hacer preguntas porque Roberto, viste que empieza a darle toda esa manija. Y bueno, que está bien. Está bien. Él le dio la manija entendiendo que o sea, a ver, la fotografía de por sí es impactante. Después que él lo haya ligado a una historia que vos inventaste, bueno, es otra cosa. Bueno, son cosas de la vida, pero yo quiero encontrar... Para ellos, cuando hablo de para ellos es porque yo... quiero agregar otra cosa de Roberto, porque no es sino que Roberto me permitió, y eso está ya en el segundo libro, tomar contacto con infinidad de personajes relacionados con Acoglanis, sus discípulos, saber que el señor que estaba sentado... ¿Con cuáles discípulos de contacto? El doctor... Miguel Ángel Casco. Con Casco, por supuesto. Casco fuimos con Ana y él me dio, antes de que publicara su libro, ¿cómo fue? Él me dijo, ¿cómo fue? Porque en tu libro pusiste... y que también yo lo tenía a través del diario, la información de la reconstrucción del crimen que se hizo esa misma noche en los consultorios alternativos. Ahora, después ¿cómo fue? El doctor, ¿qué vino acá? Que es interesantísimo. Juan Mural. Juan Mural. Mural, acá ahora ya es un hombre grande, podés hablar con total libertad, pero cuando lo encontré, estaba en pleno crisis con el tema de Acoglanis. Porque él era un médico de alto nivel y de pronto empieza a descubrir cosas que no eran y otras que sí, y al mismo tiempo la efectividad de sus técnicas. Que bueno, es lo que no hablamos, ¿no? Yo me tomo en broma muchas cosas, pero una de las razones por las cuales el libro me parece lo escribí no fue para
Sí, capaz que además tal vez ni vos te Además, diste cuenta que había fuiste un algo- instrumento y sí, andás a ver. de algo. Bueno, ahí está el tema con Roberto, me fue llevando a él, después a Anita, Noms, Sí, qué sé yo, un montón de personas. Bueno, y lo de Artiles fue muy cómico. Cuando se lo describo a Roberto, ese señor que estaba central, dice, el "Ese es flaquito doctor Artiles". gordito. No, gordito. El gordito que está Peticito, tomando la sopa. Artiles, que está en la... Ah, y ves, no está la foto de lo de España, ¿no? De la reunión. No tengo. Ahí está, claro. No, no podía traer todo porque Sí, sí. Bueno, traje ahí lo está Artiles, ahí lo que está pude ahora. Rubén Antonio, el asesino, están Che, todos. escúchame, Está yo quiero Casco. contar, yo quiero que cuentes, estoy buscándolo en el libro, ¿Qué cosa? el nombre Erx, que también otra de las cosas que vos, Encuentro de remanentes del cosmos cómico, ideal. sí, claro, pero vos encontraste cuál podría ser el origen. No, a ver, una cosa que yo averigüé con Roberto, que es interesante, Sí, es qué libros había en la biblioteca que él había visto o que recomendaba sí, a Colaño. Colaño tenía una gran cantidad de libros aparentemente de la Segunda Guerra Mundial, sí, ese era un dato. sí, Otro libro era este libro, que no me voy a acordar el nombre, una novela de un inglés del siglo XVIII, sí, XIX. sí, que se hizo película. Se hizo una película, pero que está tomado de... Sí, no me puedo acordar el Sí, vos nombre. ahora no, tampoco yo me Sí, acuerdo. sí, Que habla de gente que baja a través de una mina al interior de la Tierra y encuentra otra civilización. exacto. Y ese libro lo nombraba a Coglani. Es, si quieren tener los datos exactos, consulten el libro La ciudad de la llama azul. Ahí seguro Sí, está. sí. Seguro que está. Sí. Bueno, Del nefasto Sebastiano de sí, el Filippi. señor escupidor de asado. ¿Qué? No escupió ninguna, se escupió a sí mismo. Sí, porque es lo que le pasa. Se desdibujó Bueno, como persona. Además, un cobarde, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos, sí. Sigamos. No vamos a. Todavía lo estoy esperando. Esta es la próxima. Bueno, que ahí venga por acá descubro solo. que Artiles no No quería lo verme. dejo pasar. Esta es otra anécdota. Roberto, me dice, "Es Artiles". Bueno, yo lo llamo y hacemos una reunión. Y no podía, nunca podía. Y un día me llama Roberto Pícaro y me dice, mira, está en tal bar, en el centro, vamos. Me enteré que está, vamos. Y llegamos y era él. Sí. Y se hizo bien el desentendido. Acá está la historia. ¿Cuál? Acá la encontré. ¿Cuál es? 3.190.000 veces. La titulás 3.190.000 veces. Ha aumentado ahora. Lo ¿Eh? saqué. Lo Bien. voy a sacar. Ahora estoy preparando una edición corregida y ampliada. ¿Y ampliada? Y ampliada porque quiero esto que te cuento vos, muchas de las cosas las voy a contar. Cada capítulo va a tener de dónde saqué estos datos, de dónde los modifiqué y por qué. Bien. Bueno, acá en esta parte cuenta, yo la voy a leer para que ustedes se hagan una idea de la pregunta que le voy a volver a hacer ahora, porque esta pregunta te la hice creo que en alguna nota que hicimos cuando vivía Roberto allá en Sentime Radio, que estuvimos como 2 horas hablando, ¿no? Te lo volviste a pasar. Que siempre la paso porque a la gente le encanta esa entrevista. Que me pasó una cosa muy graciosa porque lo prendo la radio y escucho un tipo hablar de Erx. Sí. Sabe bastante, y era yo. Y eras vos. Claro, sí, Salió era vos. muy bien esa. Era nota. vos que a veces no te percibís a vos mismo. Sí, está bien. Es cierto que Erx, a diferencia de Uritorco, es también una palabra que nada tiene que ver con la ciudad intraterrena. Existe un término Erx, escuchen esto porque es interesante. Existe un término Erx referido a cierto tipo de proteínas quinasas activadas por mitógenos. Erx, quinasas reguladas externamente. Y también, y aquí no se puede dejar de mencionar que si alguien hubiera deseado bautizar a Erx con un nombre apropiado a la función que cumple la ciudad intraterrena, hubiera usado este término preexistente. Por supuesto, este libro que no es el mismo que este. Finalmente, vos has ido agregando material, has sintetizado cosas, pero en esta edición
en esta edición tiene material de esto y tiene material de la primera edición. Sí, este ya no está más, ¿no? Y entonces lo nuevo que hay de los últimos años en este libro, que hace referencia al original La ciudad perdida de Erx, dice: a esta altura de la lectura se sabe que Erx sería, según Saruma, el acrónimo de encuentro remanente del cosmos sideral, y la ciudad constituiría una especie de base donde van y vienen las naves del cosmos. Pues bien, la segunda acepción de Erx, y préstele atención a esto porque esto es un hallazgo que puede tener que ver, si ustedes lo quieren, con alguna asociación subconsciente, ¿no? En Ángel Cristo Acoglanis podría llegar a ser eso también. La segunda acepción de Erx que figura en Google es un término del argot de la Royal Air Force, que era la Real Fuerza Aérea Inglesa, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los cabos segundos que actuaban como mecánicos de aviones en tierra se llamaban aircraftman. La abreviatura fonética de aircraftman, según se pronunciaba en los barrios más humildes de Londres, era ERC. ¿Sí? Y de ahí que a los grupos de mecánicos se los llamara ERCs en el plural. Basándonos en que en la biblioteca de Acoglanis, recuerda Roberto Villamil, había una gran cantidad de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, uno podría pensar que tal vez el término hubiese quedado en una zona subconsciente, ¿no? Y después se hubiese transformado con el tiempo en encuentros remanentes cómicos y de hecho, el mismo Saruma, sí, en material que ha quedado, él dice: Erx es una manera, tiene otro nombre. Tiene otro nombre, esa ciudad. Claro. Viene la Yamazu, exacto, qué sé yo. Cada uno lo nombra como quiere, o habrá un término en Irdín. O habrá un término en Irdín para la ciudad que todavía función, no conocemos. Cuento la función de ese Bien, equipo, y de ahí que los grupos... tiene que ver con la misma función que él atribuye a Erx. Entrada y salida de naves. Exacto. Es muy parecido. En la Segunda Guerra Mundial volvían de los bombardeos, los que quedaban vivos, sí, bajaban, dormían 1 o 2 horas, y los Erx arreglaban los motores y lo que podían arreglar más o menos, cargar nafta, y volvían a salir esas naves. Exacto. Es la misma función que describe Saruma de Erx y de la gente de Erx. Eso es lo que me llamó la atención. Bien. Naves que entran y salen. Sí. Es como si fuera una plataforma de vuelo. Exacto, una base. Una base. Una base. Exactamente. Yo quería retomar esto porque es interesante cuando uno sigue investigando y sigue asociando cuestiones, no locamente, sino con un sentido basado en documentos históricos, que a ese grupo de mecánicos se lo llamaba así, está en documentos, es histórico, no es un invento. Y bueno, y por el otro lado aparece la historia fantástica de Erx, ¿no? Con este nombre tan apropiado, que es Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales, pero que uno no puede dejar de tal vez asociar de una manera caprichosa, lo quieren ustedes, no caprichosa, bueno, también a esta afición que tenía Ángel Cristo Acoglanis por los libros y la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los libros y la historia de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que toquemos otro tema porque tenemos un rato todavía. Vos contás en el libro la historia de Gabriela Catanzano. Sí, pero eso es una transcripción. Una transcripción. De alguna manera de Luces. Sí. Eso es una historia que ocurre y que de alguna manera sigue. Sí, Suárez. Bien. Bueno, yo quiero charlarlo con vos esto. Sí. Después de lo de la huella del pajarillo, ¿sí? El caso más espectacular que hay de aquellos momentos es esa desaparición de esas 4 personas, de la cual la más conocida, en realidad 5. La más conocida es Gabriela Catanzano, que habría sido una mujer contacto en aquel momento, tal vez, ¿sí?
Sí, sí. Tal vez. Yo la verdad que siempre me quedé con las ganas de investigar bien esa historia. A mí me pareció que, y lo vuelvo a reiterar una vez más, no lo hacía años atrás, pero después cuando uno ve que empiezan a aparecer tipos que hablan y repiten lo que sacan o escuchan de nosotros y encima lo repiten mal, te da bronca. Entonces vos decís, en ese momento esa historia, y yo te pregunto a vos, estuvo muy mal investigada. Y era una historia para investigarla a fondo porque había 5 personas. Espera, ahí yo hago una referencia en este libro En este en sí. que un auditor Coyers, en Sí. que ocurrió ese hecho, como ocurrió el del otro tipo que también desaparece, que empieza a contar unas cosas increíbles que le pasan a la noche, que no me acuerdo también, que era hay que relacionarlo con la época, con la chica de Ganímedes, con gente que subía Sí, con túnicas en pleno invierno a morirse de frío, sí, porque se entregaban y sin comer, como pasó con esta chica de Catanzaro. sí, En Luz está mucho más explicado, porque además debo reconocer que Suárez siguió el caso y sí, tuvo una relación epistolar sí, con esa chica, que después le contó que, bueno, que ella nunca quiso contar, porque vinieron a hacerle notas sí, de Buenos Aires. Y el resto, el problema fue que ella fue la más constante de la propuesta que se habían hecho esos 5 y juramento, que era subir a tomar contacto sí o sí, que era un poco la locura del momento. O a mí me ven los extraterrestres y me hablan, o me muero, sí, prefiero claro. morir. Es unas cosas muy locas. Acuérdate que en esa época hubo sectas acá. Hubo Eh, gente que dejó morir a los hijos de hambre, un caso, mm, dice que le daban una nuez por día al bebito y se murió. mm, Todos sí, casos que salían en el diario que, por suerte, se fue equilibrando Capilla sí. un poquito, pero en esa época no saber, iba por la calle. No, en esa época ahí había, sí estaba vos, no, sí, sí, yo me quedé a vivir en octubre del 90 ya. Y después está, no me ahí fui empezó. hasta hace poco tiempo que me empecé ahí. Pero claro, pero después si no, viví siempre acá. Entonces, no, y además además entre platos, imagínense ustedes que venían, todo lo que estaban en esto no iban a comer a lo del Gordo Vitale, o a la Rueda, o a Tío Ramón, venían a morfar a entre platos porque sabían que hablaban normalmente y nadie los miraba mal, ni les iba a servir, les iba a tirar el plato así nomás. Los atendía como si fueran de la familia. Sí, me acuerdo cuando hicimos el programa La Ciudad Perdida con Sí. el Gordo Tormina, Sí. que apareció Mariquita Gallegos. ¿Te acordás? Y a mí no vamos a comer nosotros. Claro, Mariquita Pues Gallego, toda la le hacíamos fábula la esta, cámara a Mariquita Gallego. el de los santos, ¿viste? Sí. ¿Te acordás? Bueno, también, qué sé yo. Está Montones de bueno. gente. ¿Saben, por ejemplo, la gente, hasta yo me había olvidado con los años, pero el libro Isidris Ujú. se presenta en Capilla del Monte con la señora Kerber y se presenta en mi restaurante. Se presenta en Entreplatos, no en la sala Poeta Lugones. Se presenta en Entreplatos, el libro Isidris de Kerber. Eso no sabía, es muy buen dato. ¿Eh? Tendría que estar en el libro de historia. Sí, bueno, pero yo lo que pasa me voy acordando de cosas que pasaron tantas cosas, y la verdad que yo aparecí en medio de tantas de estas historias. Hay historias que ni siquiera sabía mi familia de ese entonces, que me pasaban a mí en otros momentos, cuando yo estaba en contacto con toda esta gente o estaba haciendo alguna tarea que era periodística, pero se mezclaba con esto. Y pasaba de todo. ¿Viste? A mí venía, qué sé yo estaba caminando por la calle y por ahí pasaba un equipo de reporteros y me hacían un reportaje y yo lo hacía y chao. Y no decía, che, ¿dónde va a salir? Yo me acuerdo, Era había todo además muy cosas, así. se acercaba esa fecha 2000, entonces Hercóbulus era... Acá el famoso planeta Genjo, Hercóbulo. Y había un loco que iba y venía por el centro. Sí. Y vos lo veías que estaba esperando a Hercóbulus. Y lo paraban, y entonces venían los de afuera, ¿y qué sabés de Hercóbulus? Y está cerca. Sí, totalmente. Bueno, entonces el caso Catanzaro a vos no te
no, después no te picó seguir con la historia. No, a ver, la verdad no tomé contacto. Sí, con la historia que seguí del Luces, que me olvidé, es Osemani. Sí. Osemani es sí. mi mejor contacto y que me ha abierto así la cabeza. El de José. El de José Osemani. No el de Carlos. El kinesiólogo. José Osemani. El otro es arquitecto que está ahora a cargo, descubrí que está a cargo de las pirámides de Romagnol. Ah, o sea, mira, quedó. Le hicieron un reportaje, él parece que maneja todo el área se puede ir, hay ceremonias. Mira. Ajá. Ahí fui con mi tío le vendía los libros a Romagnol, pero era tan desconfiado, porque parece que se los habían copiado, sí. que le ponía un sello, y no quería dejarlos en consignación, le tenías que pagar y eran carísimos. Claro. Y fuimos una mañana, y era increíble ese lugar con las pirámides, lleno de gente. Sí, sí. Y ahí estuvimos un rato charlando con Romagnol. O sea que la fundación sigue, tiene goza de buena salud. En YouTube, sí. Yo a Osemani lo vi 2 veces. Sí. Cuando fue a raíz y ese sí es un caso que seguí del libro, que es el que más me llamó la atención, porque lo de la chica esta era parte de esa cosa. El tema fue que Osemani y Suárez cuenta un contacto anunciado, pero es del lado del raro, es del lado del dique. Es del lado del dique, sí. Y pasa algo y Suárez tiene mucho miedo. Se asusta. Se asusta. A la estilo Terrera. Exacto. Y ahí algo que nunca entendí yo, esas cosas, ¿no? Como gente que supuestamente se apasionaba por estas cuestiones y todo eso, cuando llega el momento en el caso de Terrera, contado por él mismo, no quiere ingresar a ERCS, no quiere tomar contacto con los seres que están en la nave, ahí nomás a la vista de él, ¿no? Y en el caso de Suárez, yo me imagino que tener un contacto... Suárez está construyendo, hay una cosa, la historia de Suárez es fantástica. Ajá, ¿y por qué no escribís un libro? No, bueno, tampoco vale la pena que lo escriba yo, por lo menos. Bueno. Que vamos a escribir la historia de estos son todos así, ¿viste? Te dicen, no, es fantástica la digo. Si escribí el libro, te dicen, no. A ver, el personaje era un señor que en ese momento tenía un supermercado chiquito, es secretario de gobierno, pasa lo que pasa y no sabe nada de ovnis. Sí. De ufología él no sabía nada, salvo que empezaba a leer algo de más allá, alguna cosita. Sí. Yo lo noté eso, yo tuve que no ocultar, viste, eran novedades del tipo que no sabía nada, yo tampoco era un experto, pero de chiquito venía leyendo, con esto de los mitos y todo eso, me acuerdo que había leído una enciclopedia española de ovnis. ¿No te acordás haber visto nada de chico acá? De chico. No, yo quería ir a una casa de fantasmas, que de grande fui. Ajá. Y es genial, pero si no digas nada. La de la esquina de ahí de Pueyrredón y... No, esa era que aparecía un fantasma. Sí. Aparecía el muerto. Estoy esperando que alguien la pinte. Ajá. Esa me la contó, estuve 3 años durmiendo con la luz prendida. No, una casa fantasma en Charbonnier. En Charbo. En Charbo. Ajá. Que la historia es fantástica y ahí había también muchas cosas. Esa la pondrías en la ampliación de este libro. A la casa con los parientes. Sí. Dije, vamos a ir a la casa, pero no les digas. Entonces fuimos al lugar y acá está el fantasma, es el garaje ahora. No tiene encanto. Claro. Ahí se producía. ¿Lo vas a poner la historia en la ampliación del libro este? Lo ¿Esa o no? Para la historia, viste que el libro de que no me lo anunciaste. La historia de Capilla del Monte, pero ya hablamos de la historia de Capilla del Monte. Sí, pero montones de veces he hablado de este libro, lo traigo y muestro yo. Que tomo. Lo que pasa es que vos no ves los programas de Cielo Profundo del canal de YouTube. Estoy todo el día escuchando la radio. Bueno, no, la historia, este libro yo lo escribo con una historia cronológica de Capilla del Monte, donde cada capítulo es una época que para mí define a Capilla, pero tienen un final, no puedo escapar de eso, capítulos alternativos, donde está toda la locura. Entonces, lo escribí, La Casa Fantasma, escribí varias cosas, pero al final no había lugar. Qué sé yo. Ahí en las historias alternativas es lo más... Bueno, eso una vez trabajé en una enciclopedia que se hizo en Clarín. De fenómenos Creo que tengo algunos fascículos de eso. Me contrataron para hacer de toda la colección
historias alternativas de los temas. Ajá. De Nazca, y ahí yo tenía que todas las ¿Sabes que cosas. creo que te las tengo? Es lo más divertido, porque tenía que buscar, y me acuerdo que de Nazca, y era una catalana, muy fría, una pendeja de mierda, ¿viste? Sí. No sé por qué, era una editorial catalana que laburaba con Clarín. Sí. Y editaban ahí todos los suplementos, todas las cosas. Sí. Y entonces yo mandaba 10 más o menos, sí. y sacaban 5 de esas. Sí. Y algunas no me las creía. Y de Nazca, un día se me ocurre, viste que los pozos de Nazca, más allá de la figura, en internet de Nazca había una cosa que habían encontrado un pueblo en Brasil, que para mí era un cuento chino, que con cueros habían hecho un globo aerostático. Y subía, entonces que lo usaban. Sí. Y al mismo tiempo, una de las cosas que había en el desierto de Nazca, sí. eran unos conos invertidos de piedra donde usaban el agua. Ajá. Entonces yo, ahí sí, medio que me faltaba uno, y bueno, y metí que el cono invertido, como las pirámides, sí. conservan el agua. Ajá. Y la catalana, si esto lo inventaste tú, no quiero, bueno, sácalo. Sí. Hace 2 años lo acaban de confirmar, que parece que esos conos conservan el agua, se crean unos, en realidad no hay nada mágico, hay uno, adentro hay una... Al micrófono. En zigzag, sí. unas cosas, y bueno, eso conserva el agua, porque claro. ahí tenían, creo que llovió una vez como en Capilla, una vez por año. Ojo, veamos esa los técnica. Conos invertidos. Exacto, veamos eso. Y al final eso se dio también, pero eso fue por intuición. Sí, acá me dicen, ¿cuál sería el significado de la letra K en cuanto a cosmos o cósmico? No entiendo la pregunta. Y porque viste que pasamos de escribir la palabra cósmico en el castellano con C a la palabra cosmos con K, que sería el griego original, claro. pasada al griego moderno. Un proto-kirchnerismo. Claro, una cosa que así. Que por ahí era un adelantado. Claro, también. Y la palabra urco estaba en una psicografía de Parravicini. No, sí, en realidad está en 2 psicografías de Parravicini que figuran en el libro de Romagnuc, Cono Sur. Aparecen en ese libro de Cono Sur, no en otros, en ese. Y finalmente, a través de la charla que dio Jorge Suárez Armilley sobre el lenguaje puquina, que era el lenguaje, podríamos decir, de la nobleza inca, que estuvo aquí, terminamos comprobando que el uritorco también se lo llamaba el urco. Pero en ese lenguaje, o sea, la palabra urco es una palabra habitual de esta zona, con lo cual esas psicografías podrían llegar a estar apuntando a alguna cosa relacionada con eso. Yo no me acuerdo ahora la leyenda de esa psicografía. En mi libro, en la parte alternativa lo puse, sí. Lo mismo que lo puse a Herrera y su idea de los comechingones como una raza superior, más o menos. Sí. Yo encontré un dato que no, escuchando a esta gente experta en todo el tema de comechingón y andino, de que los comechingones sería en la frontera entre Perú y Ecuador, no sé si lo hablamos ya. No. Había un pueblo, de los tantos otros pueblos, que se llamaba Comechingones. Ajá. Y de ahí sale la teoría de que los incas, cuando se les rebelaban, igual que los españoles, igual que los romanos, sí, los rajaban. Los rajaban, los bajaban, mataban a los guerreros y venían los que quedaban, los puelches, creo que en Mendoza, no sé qué, son de ahí, andinos. Ajá. De hecho, los comechingones son distintos, altos, barbados, porque son andinos. Sí, en realidad no eran tan altos tampoco. Los definen como altos para esa época. No, yo tengo las crónicas de 1600, son muy altos y con barba. Ellos estaban acostumbrados a los santiagueños. Bueno, habla con ¿cómo se llama? No, esto no, pues, no, porque agarrate a trompada. Yo lo que te planteo que hablar con es alguna gente que conoce. Los españoles eran bajitos. 1,60 promedio de estatura de los gallegos. 1,60. Un indio de 1,65, 1,70 le parece un gigante. Bueno, pero porque después fueron creciendo. ¿Viste? Menos. ¿Qué? No, yo estoy bien con el 1,70. Me ha ido muy bien. Bueno. Como a Napoleón, como a otros
muchachos de... Tengo acá un par de mensajes. Sí. Alguien dice, Kerber, después compañera del comandante Clomro. Sí. Isidri se ha seguido extendiendo en Mendoza hasta el sur. Mira. Una de las cosas que... Isidri es Mendoza. Es una ciudad intraterrena de Mendoza, de un lugar. Lo de Clomro y Kerber, Yo esa historia no Lo la conocía. conozco. Yo conozco a la Kerber que vino aquí en varias oportunidades, sí. primeros años de los 90. El muchacho Clomro Omar Rodríguez anduvo por acá dando vuelta también. Acá no fue un personaje conocido en absoluto. Pero él dejó toda la fama, el piedra, cuarzo que se afanaron cuarzo, después de que se lo afanaron del fondo de la municipalidad. No tienen Sí. respeto. No, A no, Clomro no. lo conocí por Agostinelli. Sí, pero acá no fue conocido en absoluto. No, porque él Es vino, una figura, es él un fue- invento de Agostinelli de Capital Federal. No, pará. Bueno, Sí, sí. No lo inventó, lo usó. Lo usó. Lo usó. Que es Bueno, distinto, que es peor. Claro. Vamos a decir las cosas como son. Si no, que creo. vengan acá y se pongan jeta a discutir. A ver, lo usó. Que nunca se animan. Era un personaje, pero vos no lo conociste. Tano. No, él no. Él no. No, andaba como el subcomandante Marcos. Aparecía en algunos programas que hablaban cada tanto del tema ovni, viste, ¿Quién, así quién? tipo, se llamaba el comandante Clomro. Pobre flaco. Bueno, ¿qué es eso? Un enfermo psiquiátrico. Era un enfermo. No, lo cómico es esto. Él había pertenecido a los grupos de Valentina de Andrade, que eran terribles. Sí. Se abre, supuestamente así me lo presentan a mí, como que él ya había entrado en razones. Vino y se lo enfrentó al comandante Sallerón. Por eso acá no vino a Capilla, sino que fue a Quebrada de Luna con un paraguas un día de lluvia vestido de su comandante Marcos a que se presentara el comandante Sallerón, que bajara y un duelo, que él quería tener un enfrentamiento. ¿Te acordás que hay fotos? Sí. Bueno, terminó en México y murió, ese pobre. Un cáncer, sí, allá. Sí. Es el comandante. Una historia triste. Una historia. De las varias de todas las de estas cosas que se iban a los bordes, ¿no? Cuando lo conocí Tranquilo que la mayoría de esos libros son míos. ¿eh? Sí. Vos no tenés Cuando nada. lo conocí a Clomro o a Claudio, en el bar de la esquina. Vos lo conociste en Capital Federal. Capital Federal. Estaba con un muchacho joven que supuestamente era otro que también lo habían sacado de una secta. Al año siguiente le pregunto a Alejandro Agostinelli, ¿qué pasó con ese muchacho? ¿Qué pasó con Clomro y con el muchacho? Sí. Bueno, Clomro se fue a México, se está por ir, y el otro dice tuvo un revire y se ve que se quiso demostrar que las naves lo protegían y cruzó la avenida 9 de Julio con las luces en rojo. ¿Y qué pasó? Y lo volaron a la miércoles, Esto es real, a mí es un... De hecho, estaba escribiendo un guión, me parece una escena increíble, pero es así. Por eso es muy peligroso a veces ciertas formas de encarar estos temas. Sí, tal cual. Gente pobre. Tal cual. Tal cual. Sí, porque además viste que cuando se labura, el tipo que ejerce cierta ascendencia sobre los otros los va como aislando después, ¿no? La gente también se va y bueno, pasan esas cosas, ¿no? Bien, esperá que estoy terminando de escribir un mensajito. Che, gracias porque hay un montón de gente que agradece que contemos estas historias. Nosotros las contamos así muy, como dije, ¿no? Como charla de café, pero hay cantidades de historias de este tipo. No, ¿vos estuviste acá, ahí nomás de la huella del pajarillo? A los poquitos días, porque era verano. Te cuento. ¿Cómo lo viviste todo eso? Veo la nota que sale en La Razón, en esa época salía a la tarde. Claro, sí. En un periodo, no sí. sé qué. Quinta y sexta, La Razón, quinta y sexta. No, pero no era, porque yo había laburado en La Razón de Timerman cuando lo pone a la tarde. Ajá, en la de Timerman. Porque de Timerman tenía la opinión en el 80 y pico. No, te estoy hablando de...
¿Y si fue en el 86 la huella tenía la pajaril? opinión. La opinión nunca la rescató. Después que lo secuestraron, Ah, tenés le razón. regalan Sí, el señor, gobierno sí, de señor. Ya Alfonsín, había le dejado, da, claro. Sí, porque siempre va a señor. ser un juicio así. Sí, sí. Bueno, detalles de cosas periodísticas. Siga. Vengo acá, Sí, voy a la sala Poeta Lugones y sí, en una mesa hay unos sí. huesos. ¿Te acordás los huesos? Sí, los huesos de Eso es muy Dante. gracioso, de Dante. Dante, un mes antes, con su grupo FUPEC, anuncia que viene a buscar y a encontrar las puertas de Erx. Cuando nadie sabía que era Erx, y vos no ves la nota en el diario, es muy gracioso porque se burlan. Es mitológico, una ciudad mitológica, no saben qué decir, porque no saben qué es. La cuestión que cuando viene acá en pleno situación, por eso la gran duda de que quién hizo la huella y qué pasó, pipipú, y se atribuyó que se la hicieron a este grupo para que crea, bueno, y que la hizo Suárez. Lo cierto es que la huella, si la hicieron, tienen 2 dedos de frente, pero la hicieron en Ischilín. El Cerro Pajarillo está en Ischilín, ni siquiera en Punilla. Está bien, es cierto que se ve desde Punilla y todo eso. Bueno, Sí. las miles de charlas que hemos tenido sobre este tema. El tema es que llego acá y ahí viene lo que a mí me han contado, que no es lo mismo que me contó Dante. A Dante yo lo entrevisté 2 veces. Sí. En el Verde, el libro Verde. Mostrar también, que este sí está Contacto y disponible. abducción. Este está No, disponible. está agotado. Tampoco, también está agotado ese. Estos son de los 26. Lo Claro. vendí en kiosco. Este todavía lo tengo. Bueno. Ahora voy a tener 2. Bueno, Dale. sí, este me lo sabía. Bueno, perdí tantos libros. Te perdiste. Bueno, dale. ¿Qué era lo de...? Estabas con la huella. No, Dante, ¿qué te dice? contó, lo entrevistaste. A mí me cuentan esto, que Dante pasa la noche ahí, no encuentra nada, Sí. se entera que hace años en un campo han encontrado un gliptodonte, Sí. que es una mulita enorme y viejísima, y que están esperando que la Universidad de Córdoba y los estudiantes vengan a sacarla. Dante es un investigador y coso, agarraron con Y arqueólogo y antropólogo. Fueron con un taxi, una pala y 2 picos y lo sacaron. ¿Qué? Venir con Claro. antropólogo, arqueólogo, ¿para qué? Cuando se acá los pedazos, lo meten sobre la mesa y ahí se enteran la de la huella. Esto las malas lenguas me lo cuentan, ¿no? Sí. Dante te cuenta. Sí. Dante pasa por alto el tema del gliptodonte, que dice que quedó ahí, está en los fondos, todo hecho bolsa. ¿En los fondos de dónde? Ahí del Poeta Lugones. Está tirado el gliptodonte. No, ¿en serio todavía? A mí me han dicho así. O que alguien lo tiró a la mierda. No, no sé, no creo que haya quedado ahí, no. No se lo llevó nadie. Esto, mira, porque vinieron de la Universidad de Córdoba y dicen, está destruido. Esto no sirve para nada. Bueno. Falcon, Eso es con tanto perro suelto, ya no mi primer contacto y el dato de que mi sensación ese día, que fue a los 2 días de... Sí. No, que ya que todavía estaba José de Ser. Sí. Estaba José de Ser, que ahí empezaron... Y me empiezan a contar, no, todo esto lo inventó Suárez. Todo el pueblo te decía, lo inventó Suárez. Sí. Bueno. Sí. Así que ese era el espíritu. En esa época no había ufólogos en Capilla, no había gente rara. Sí. El 86 eran toda gente de un pueblo que dice, pasó esto, mira la locura. Contaban había un gaucho, sí. Pues empezaron a venir de todos lados, de la sierra, era verano, con el coche entraban a Quebrada de Luna, eso lo contaba Monir, que era. Dice que había un criollo que se paró en una tranquera y venían y le preguntaban, y el tipo decía, no, para allá, para allá. Entonces en un momento se aburrió y hacía. No decía nada, hacía el gesto y los dirigía. Mira. Voy a contar una anécdota de Quebrada de Luna del año, tiene que ser 96, 97. A ver. Me dejan esperando en un barcito de la ruta de Quebrada de Luna. Sí. Ese que van los tipos a tomar vino y lo marcan. Al día, cuando ya no dan más, marcan la botella, todos criollos, serrano.
Serranos, Todos serranos, no criollos. Para que veas también esto de las dos concepciones de este mundo. Yo estaba con la cámara de video, pelo largo, ¿viste? Pantaloncito corto, en medio de eso entro. La tripa me miraba como si entrara un extraterrestre. ¡Pum! Sí, dale. Gay. Sí, dale. Me olvido. Dale, no importa. Bueno, sí, entonces, no importa. entonces los tipos me miran. Y en esa época estaba con la investigación de don Pepe II. Entonces, el más avispado se me acerca y dice, sí, bueno. Le digo, ¿hay alguien que conoció a don Pepe II? Entonces me dice, ve el viejito de allá, pero es sordo, acérquese. Estaba un viejito así con la botella de vino, qué sé yo. Bueno, mire, estaba al lado de una ventana. Le digo, ¿usted conoció a don Pepe II? Dice, sí, lo conocí. Dice, pero hoy no tengo ganas de hablar. ¡Ja! ¿Ve ese árbol allá enfrente? Bueno, ahí duermo a las 7. Venga a las 4, que es cuando me despierto. Fuimos con Taormina el día siguiente. Sí, mirá qué loco. Lo grabamos, pero no se entendía nada porque ya. Sin vino no lo entendí, con vino tampoco, no lo entendía. Ajá, pero ¿te acordás algo de lo que contó? No, pero ratificó cosas, no, desmintió. la historia no es esa. Cuando termino de hablar con el viejito, digo, bueno, mañana vengo, Sí. me doy vuelta y digo, ¿alguien tiene alguna anécdota de ovnis? Se rieron todo. Fue un show. Ellos no creen en el ovni. De hecho, había el kiosquito del ovni, ¿te acordás? El kiosquito del ovni, El claro ovni que habían sí, puesto. sí, señor. O sea, no, el ovni, todo eso no significa nada. El cosmos no son estrellas que se mueven. Sí. Pero anda a hablar del espíritu y de los fantasmas y cosas, y ahí ya la cosa es, o de don Pepe II, mirá cómo lo conocían. Claro. Sabían que este señor les había contado. No recuerdo, pues lo grabamos con Taormina, y no se entendía nada, salió un cachito. No, el mejor de los mejores testimonios de don Pepe II en una festividad allá que nos quedamos toda la noche, y una de las cosas que nos pasó también. Era una festividad muy importante. Yo creo que 150 años de la iglesia, puede ser. De Copacabana, decís. De Copacabana. Sí, puede ser. No sabes, yo ya había ido antes, pero esta vez nos quedamos. Es un lugar, no sé si fuiste alguna vez. Yo pasé por ahí, pero no fui. No. No sabes, no hay agua corriente, no hay baño. Sí. Entonces en un momento, y más con la gente que había, no podés salir a decir nada porque empieza caca. Sí. Bueno, entonces yo estaba con lo de don Pepe II, estaba como en el ámbito de don Pepe II. Y en eso me dice Gustavo Taormina, sí. Mira, hay un señor que dice que lo conoció, es muy raro. Lo veo, un flaquito con las uñas largas, un sombrero así, me acerco, bueno, ¿qué tal? Y era un porteño. Ajá. Y con 2 tipos al lado. Sí. Entonces, ¿usted lo conoció? Pero yo no sé, lo conocí. Ese era un mago, era un vivo con la gente de acá que es muy inocente, ¿viste? Todo. Digo, ¿me deja filmar? No, gracias. Entonces voy y digo, Gustavo, ¿lo grabaste? No. Lo empezamos a buscar, no lo encontramos. No sé. Digo, ¿qué desapareció? Se lo llevaron. Estaban los coches, no vi que se movían los coches. Sí. Digo, debe ser don Pepe II. Te juro, era el viejo que las uñas largas. Mirá. Ese que se le ven las venas, y un sombrero así, de paja. Me llamó la atención el escepticismo absoluto, como que no creas en esto. Porque todo... Claro. Bueno, de estas cosas me alimento yo también. Este es mi alimento, la verdad. Estas historias fantásticas. Fantásticas. Bien. Y de esas 6 millones. En la ciudad te cuesta tanto. Ay, la ciudad de Buenos Aires tiene lo suyo, pero... Claro. Bueno, que es todas las historias fantásticas urbanas, ¿viste? Todo ese... Sí, que cada vez hay menos, ¿no? Bueno, la gente está más dedicada a las pantallitas. La gente de ciudad que viene a estos lugares, todo eso, yo creo que lo que buscan es recuperar esos mitos que te resultan imposibles. Me acuerdo que habían hecho unos mitos en subterráneos de Buenos Aires, ¿te acuerdas? Sí. Que no funcionaban. Unos monstruos, que a mí me encantó la idea. Sí. Y después pues, tenías que escribir historias, yo no sé si presenté algo. No pero funcionó. no. Bueno, Guillermo D'Ángel. El libro de historia. Le agradezco mucho. ¿Qué quiere con el libro de historia? No, que tanto el libro de historia como eso lo pueden conseguir
Nahual. En librería Nahual, claro, sí, Librería están Nahual. todos los libros de Guillermo D'Ángel ahí, que son, en estos momentos tenés publicados ¿cuántos? Dos nomás. La historia de Capilla del Monte, sí. que ya digo, es una historia que trata de periodos muy determinados de Capilla, Sí, y cada capítulo termina con las historias alternativas de esa época. bien. Y el Uritor Coers, que cuenta la historia que estamos de alguna manera relatando. Bien, nos quedó algo que te parezca, yo creo que ya de las que la gente no conocía eran estas. ¿No? Porque acá ampliamos lo que hicimos en el cine. Yo no recuerdo que falte alguna historia. ¿Vos? No recuerdo. Tampoco. Bien. Creo que está todo. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Quiero decirles algo. Yo no corregí un flyer, cometí un error y quedó repetición. Este programa no es una repetición. Este es el programa original. Después será una repetición cuando lo repitamos por ahí la semana que viene. Por ahí el viernes que viene, que yo estoy viajando, podríamos pasar este mismo programa. ¿Viste la nave intergaláctica? ¿Cómo es esto? No, digamos que 10 de marzo son las 20:05 para que la gente sepa que exacto. es de original. Sí, claro, yo vi este el coso. Repetición y digo, ¿qué se me pasa pasó acá? a mí. Digo, Se me pasó a mí. Vos sabés que... pero ya que... pero queda repetición. Porque se va a repetir. Se va a repetir el viernes que viene, ya que decía repetición. Y yo voy a estar viajando. A esta hora estaré en Córdoba Capital, por irme, a ratito de subirme al micro, para ir a esa ciudad mágica que es Corrientes también. ¿Y vas a ¿No volver? sabes las historias qué? ¿Vas a volver? Yo siempre estoy volviendo, como decía Aníbal Troilo. Aníbal Troilo decía, ¿cuándo me fui? ¿Cuándo me fui de mi barrio? Bueno. El tema es ahora no sabemos a dónde vuelve, si acá o allá. Claro. ¿Viste? Y bueno, yo siempre estoy por eso. El volver a dónde. Claro. Por eso cuando ¿Viste? salgo de una casa le digo, ya vuelvo. Cuando digo esto, ya vuelvo. Y así estoy. El hombre de Charles Dickens era Historia de dos ciudades. ¿no? Ciudades, sí, bueno, yo soy el hombre de dos ciudades. ciudades. Podés ir escribiendo ya. Podés ir escribiendo. El hombre de dos ciudades. Corrientes, ¿no? Es bellísima. Es muy linda. Es muy lindo el lugar. Es muy lindo. La ciudad, yo no sé cómo sería antes, pero me hace acordar a cuando De la Sota le entró a meter mano a Córdoba Capital y empezó, viste, con los edificios, con las autopistas, con vamos a arreglar para allá, vamos a sacar para aquel lado, otro. Tiene sus cosas, ¿no? Como todo lugar, pero tiene una parte muy, muy pujante y los correntinos son fantásticos. La verdad te digo, tened cuidado cuando se enoje, ¿sí? Pero después a los porteños, pero con los cordobeses, a pesar de que no nos hemos portado bien con ellos en las intervenciones de don Ramón Mestre y Aguad y compañía, nos aprecian bastante. Nos aprecian bastante. A los capitalinos, no. Por eso yo allá siempre dejo deslizar un tono, así, en Julián, una cosa así. ¿Quién nos quiere? ¿Quién nos quiere? A los No nos porteños. quiere, Pero porque llegan a algún lugar y ya creen que van a colonizar. Tienen, vos sabés que, digo que el porteño llega y se cree que va a colonizar y que le va a son cantar. los bonaerenses, que los confunden. De afuera creen que son porteños. Bueno, viste, yo discuto eso también. Los de capital son los porteños, no los de provincia de Buenos Aires, somos provincianos también. Sí, pero yo hablo de los porteños. Pero sí, igual, vos le decís sos de Buenos Aires. Bueno, porteño, yo nací en una ciudad que el 70% son de afuera. Ahora. ¿Cuántos quedamos? Porteños ahora, porteños, y bueno, nuestra generación era de toda porteño. Nuestra generación sí era todo porteño. Ahora sí tenés razón, ahora. Ahora estamos rodeados. En los más odiados del país entre sí, los segundos son los cordobeses. Los cordobeses tampoco se los quiere en el
país. Los porteños no tenemos problema con No sé, siempre que cae simpático el cordobés siempre en muchos lados. Yo Cuando no sé, hace sí, chistes, ¿no? cuando Bueno, hace no sé, chistes. ustedes siguen No, no. viviendo allá. No, Yo hace 32 no. años que no vivo Yo allá. hice la colimba y cuando estuve en la colimba del sur, tenía cordobeses, jujeños, salteños, santiagueños, y digamos, y después a mí y a un grupito que éramos 4 o 5 bonaerenses, nos hicimos amigos de varios. Sí. Pero es como que, digamos, la rivalidad que hay entre distintas provincias del país, Sí. ahí se notaba, pero que era impresionante. Vos decías, tanto, está peor que los cacos en la ciudad de Buenos Aires, que le tienen una bronca bárbara, ¿viste? Claro. Bueno, nos vamos porque yo me quiero ir a tomar una Coca-Cola ahora. Y después tengo que volver a las 9 que comienza soltando cadenas con Juan Brosio y Marcelo Ortiz, un nuevo programa que va a tener creo que va a tener un sesgo en su temática de originalidad en la zona, ese programa. Creo que va a tener un sesgo de originalidad, ojalá que prenda en la gente porque el objetivo es muy necesario para las comunidades de toda esta zona. Ojalá que permite, porque esto es una lotería. Yo sigo estando acá, hace 30 años que estoy con este micrófono. ¿Viste? Y si miro para atrás, digo, es increíble, 30 años. ¿No? Y el mismo micrófono. Y el mismo micrófono, además, ¿no? Sí tendría que ver, pero debe ser. Tengo que preguntar a Graciela si es el mismo micrófono. No, los cambiaron y estos. eso los coloqué yo hace como 4 años ya, que eran nuevos. Mira. Nos recibieron con micrófono nuevo acá, mira. Y al tiempo, no me di cuenta. ¿Cuánto va a ser? Ya hace casi 5 que estamos. Bueno, este decorado se va a ir despidiendo, porque esto ya no va a estar más. Va a haber varias cosas aquí. A mí se me ocurre, ¿no podríamos poner flores, plantas colgantes, cosas así? No podemos hacer, aprovechando de tener. Llamarlo al comandante. Si pones planta vas a aparecer la hora de Tarzán. Está bien, en la ciudad perdida. No sé. ¿Qué la traemos? Mariana Fabiani. Un coso, un croma. Un croma, y ahí sí. te manda imágenes. Ahí sí, eso se puede hacer, ¿no? El croma. Sí, podría. Podemos poner, por ejemplo, la cancha de River de fondo. Por ejemplo. Pero así no se puede trabajar. Pero así no se puede trabajar. Bueno, Guillermo D'Ángel, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por tu soltura. Hoy estuviste más suelto que nunca. Así que bueno, les hemos contado los entretelones de la vida noventista ET de Capilla del Monte y de amigos de la verdad, nos veremos otra vez.